Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Desde el Pan Am Post hemos venido cubriendo hace ya bastante, con videos, reportajes, columnas de opinión, la situación en Venezuela. Esta semana hemos publicado en el Pan Am Post un reportaje sobre los venezolanos que viven en Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde hablamos de cómo viven, cuál es su situación, cómo hacen para trabajar, cómo hacen para sobrevivir. Y bueno, en nuestro podcast de hoy vamos a hablar al respecto. Estamos con Daniel Reisbeck, el editor del Pan Am Post, quien nos va a contar de primera mano cuál es la situación de los venezolanos que están en Cúcuta. Estamos también con Ángelo Flores de Andrade, él es internacionalista y columnista en el Pan Am Post. Y bueno, vamos a discutir sobre la situación en la que se encuentran los venezolanos en Colombia, pero también vamos a hablar de un tema muy importante, y es lo que está haciendo el gobierno, o mejor, lo que no está haciendo el gobierno colombiano para afrontar esta situación, porque es que si de algo estamos seguros es que esto apenas empieza, que muchos venezolanos más vendrán a nuestro país y que hay que tener un plan pues para acogerlos y para brindarles las condiciones necesarias para que su llegada sea aprovechada y para que todo ese capital humano con el que llegan pues sea aprovechado para el bien del país. Daniel, yo quiero empezar preguntándote, tú acabas de hacer un reportaje para el Pan Am Post. ¿Qué viste en Cúcuta? ¿Cómo está la situación de los venezolanos en Cúcuta en este momento? Lo que escribo al inicio del reportaje, que es impactante viniendo de Bogotá, es que al ver ciertos sectores de Cúcuta, menciono la rotonda que hay al frente de la terminal de transporte, la Plaza Santander, las cercanías inmediatas del puente internacional Simón Bolívar. Si uno no tuviera idea de lo que está pasando en Venezuela por cualquier razón hipotética, obviamente, uno pensaría que hubo un desastre natural, un huracán, un terremoto, que está realmente impulsando a cientos de personas, a miles de personas hacia Colombia y hacia Cúcuta. Entonces, es realmente grave lo que está pasando. Ya cuando uno entra a mirar las cifras, por ejemplo, pude hablar no solamente con venezolanos en la calle, de hecho, nos dijeron lo que estaba pasando en lugares como Plaza Santander. Fuimos y vimos el lugar donde vienen personas de la sociedad civil, en este caso una familia, a donar comida, y los venezolanos, porque son abrumadoramente venezolanos en la Plaza Santander, esperan, y cuando llegan a donarles comida se forma una especie de estampida, que es la que capturamos en el video, y luego una fila. En ese caso fue muy civilizada, pero nos han contado que en días pasados también ha habido riñas y peleas, inclusive puñaladas, porque es gente que está tratando de conseguir comida no solamente para ese día, sino para el día siguiente o para el próximo. Entonces, es interesante obviamente hablar con los venezolanos en esa situación. Uno se encuentra que hay muchos profesionales o estudiantes o técnicos que han tenido que huir del país, y aunque están en unas situaciones muy precarias, por ejemplo durmiendo en la calle, ellos dicen que prefieren, o que están de hecho mejor en Cúcuta o en Colombia que en Venezuela, porque en Venezuela, así tengan la plata, muchas veces no hay ciertas cosas de comer, o muchas cosas de comer. Entonces, eso primero que todo. Por otro lado, está el punto de vista de las autoridades. El gobierno, la gobernación en Norte de Santander, sí noté que está tratando de, digamos, presentar una imagen de un manejo muy calmado y profesional de la crisis, pero, por ejemplo, el secretario de Fronteras nos sacó unas cifras que son impactantes. Dicen que normalmente hay lo que se llama migración pendular, lo que ellos llaman migración pendular de Venezuela a Colombia o Colombia a Venezuela, que es que, digamos, si entran 20.000 personas a Cúcuta un día, salen 19.800, o puede que salgan más, porque son personas que vienen a comprar medicamentos, o que vienen a hacer mercado, ir al médico, pero van y vuelven. Pero en los últimos días, cuando estuvimos allá, el secretario de Fronteras dijo que están llegando a quedarse 3.000 o 4.000 personas diarias. Entonces ahí es donde sacamos la cifra de que si eso se multiplica y si sigue ese ritmo durante un año, estamos hablando de más de 1.200.000 personas llegando solamente por esos puntos legales de Norte de Santander, que son 3. Sin embargo, también cuando uno habla, el mismo secretario de Fronteras nos contó que en Norte de Santander hay por lo menos 52 trochas ilegales
donde tradicionalmente se ha cruzado la frontera y obviamente se están usando en ese momento para venir a Colombia sin que quede ningún registro. Entonces, por eso también digo en el reportaje que la situación es mucho más grave de la que ha presentado, lo que ha dicho hasta ahora el gobierno colombiano. Estamos hablando de una crisis de inmigración, en muchos casos ilegal, a gran escala, y es la primera vez que Colombia enfrenta esto. Entonces, de lo que yo he visto, el país realmente no está preparado para lidiar con esta situación. Ángelo, ¿tú cómo crees que el gobierno está enfrentando esta situación y cómo debería enfrentarla, no? Pues es un problema muy complejo, porque como dice Daniel, la crisis venezolana es muy profunda. De hecho, hay cifras que se asemejan a la crisis siria. Por ejemplo, Venezuela tiene una contracción del PIB peor que la de Siria, tiene una destrucción de la riqueza peor que la de Siria, tiene, por ejemplo, una inflación mucho peor que la de Siria. Entonces, pues es apenas natural que los venezolanos busquen algo mejor. Ahora, es muy complicado que un país con las instituciones tan débiles que tiene, como Colombia, y un país que se dedica a hacer lo que no debe, por ejemplo, a tener un montón de ministerios y organizaciones gubernamentales que no sirven para nada, pero no hace lo que debe, es decir, aplicar justicia, administrar la ley, pues es muy complicado que puedan hacer algo efectivo. Y fuera de eso también castra o digamos frustra las iniciativas de la sociedad civil, eso lo dice Daniel en su artículo, de por ejemplo dar comida a los venezolanos. Entonces creo que el gobierno colombiano no lo está haciendo bien porque está enfocado en otros temas, porque considera más importante tratar temas como el deporte y otras cosas, y no temas pues fundamentales como las FARC, ¿no? Como las FARC, por ejemplo. Sí, yo creo que ahora la mayor parte del presupuesto se va para las FARC. Sí. Y ahí, en términos de presupuesto, hay otro tema crucial, y es que el departamento, en este caso el norte de Santander, tiene que enfrentar la crisis prácticamente solo. Y, por otro lado, el gobierno colombiano está tomando unas medidas humanitarias, yo creo que para quedar bien frente a la comunidad internacional. Por ejemplo, varios hospitales, ciertos hospitales tanto en norte de Santander como en Santander, posiblemente en otros lugares, deben aceptar y recibir a cualquier venezolano que llegue por urgencias a dicho hospital. Y el secretario de Fronteras me dijo, por ejemplo, está un hospital en Cúcuta, departamental, que ya antes de que empezara esto ya tenía una deuda de 3.000 millones de pesos. Según me contó, esa deuda se ha duplicado. El gobierno prometió que le iba a pagar, pero hasta este momento no les han girado los recursos. Entonces, ese hospital, según él, es para las personas realmente necesitadas y vulnerables, colombianas obviamente, pero ahora también tienen que atender a una población extranjera. Entonces, yo también noté algo que no ha salido mucho, pienso en los medios, que hay, digamos, una diferencia entre la realidad que enfrentan los gobiernos locales, por ejemplo, la alcaldía de Cúcuta, Villa del Rosario, la gobernación del norte de Santander, inclusive ciudades como Bucaramanga, que es tal vez la más cercana a la frontera por ese lado después de Cúcuta, ciudad intermedia. Y por otro lado, lo que hace el gobierno nacional desde Bogotá, en mi opinión, sin realmente entender bien lo que está pasando en el campo en una ciudad como Cúcuta. Daniel, en este momento, ¿cuál es la situación de la gente que entra a Colombia? Porque, es decir, todos tenemos amigos que nos cuentan que es muy difícil quedarse en Colombia. Yo tengo un amigo que me decía, a mi novia prácticamente la iban a llevar para Venezuela, casi que me toca casarme con ella. Ahorita el Centro Democrático vi que estaba impulsando una idea como para darles una visa y que pudieran quedarse 1 año y medio. ¿Cuál es la situación de un venezolano que acaba de pasar la frontera? Bueno, en la zona de Cúcuta, en la zona metropolitana de Cúcuta, hay un permiso de estadía donde inclusive pueden trabajar, pero es solamente en esa zona. Si quieren avanzar más allá, ¿o se pueden quedar? Se pueden quedar ahí, se pueden quedar en Cúcuta, según este permiso que hay. Sin embargo, no pueden avanzar, por ejemplo, hacia Bucaramanga. Para que puedan avanzar, tienen que tener primero que todo un pasaporte, y eso es uno de los grandes problemas. Una muy buena porción, un muy buen porcentaje de las personas con las que yo hablé no tienen pasaporte, ya sea porque lo tenían y se lo robaron, o simplemente nunca habían obtenido un pasaporte. Y el trámite en Venezuela en este momento es prácticamente imposible. No hay una entidad que se llama el SAIME,
y el SAEME no les está dando pasaportes. Entonces, lo que se puede, pero tienes que pagar millones para poder conseguir eso. O sea, seguramente, como la corrupción. Sí. Venezuela, es decir, es en este momento un país completamente corrupto, entonces eso no me sorprendería. Entonces, estas personas, muchas personas inclusive ni siquiera quieren estar en Colombia, quieren irse a Perú, muchos hablan de Perú, Lima, Chile, inclusive Ecuador, pero dicen pues que sin pasaporte no pueden ir legalmente, ¿no? A las personas que tienen pasaporte y que lo hayan estampado antes del 28 de julio, para ellas el gobierno sacó un permiso especial de permanencia por 2 años, que si lo tienen pueden quedarse en Colombia, pueden trabajar, tienen acceso al sistema de salud, SISBEN, pero el problema que menciono es que muchas de estas personas no tienen pasaporte, o algunos simplemente sí lo tienen y entraron después del 28 de julio y ya no, digamos, califican para este programa. Entonces, hay una pesadilla burocrática acá para muchos venezolanos, y lo impresionante es que desde el punto de vista de Colombia, pues ni siquiera tienen acceso al sistema de salud, a menos de que sea por urgencias, pero ni siquiera quieren estar en Colombia, quieren estar en otro país, pero por el hecho de no tener un pasaporte no pueden llegar. Yo no sé si el gobierno colombiano está enterado de esto, pero pues uno pensaría que lo que debería haber es un esfuerzo conjunto con otros países que sí pueden recibir a tantas personas, porque en Colombia, de lo que yo vi, realmente las capacidades están llegando a un punto límite. Claro, pero además eso plantea un problema, y es que es gente que no tiene papeles, como tú bien lo decías, es gente que no se puede vincular al mercado laboral formal. Entonces, tenemos profesionales que podrían aportar a la economía, pero que les toca ponerse en una esquina a vender empanadas. Y quienes vivimos en Bogotá hemos visto, por ejemplo, la zona T, donde están, digamos, los bares y los restaurantes venezolanos vendiendo en cada esquina empanadas, que es lo que más o menos están haciendo. Entonces, plantea un problema supremamente difícil con el Estado no dejando a la gente vincularse al mercado laboral, gente que no veo por qué no podía. Entonces, Ángelo, en ese sentido quisiera preguntarte qué pasa con toda esa gente, con todo ese capital humano que llega, no se puede vincular y que se tiene que llenar las calles. ¿Qué medidas se deberían tomar? Además, que la población, hasta ahora yo no he escuchado muchos comentarios sobre eso, pero creo que va a empezar a haber gente diciendo, mire, nos están quitando los trabajos. Sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que Colombia ha sido un país cerrado a la migración desde hace mucho tiempo. De migrantes, ¿no? Sí, de migrantes, pero no de inmigrantes. Y tiene unas restricciones legales tremendas para los extranjeros. Tengo gente cercana, mi mamá es brasilera, lleva 30 años viviendo acá, y cada rato le cambian las reglas de las visas, ¿no? Entonces le toca ir al DAS, pagar 800.000 pesos, cambiar sus reglamentos, y si es tan complicado para una persona que es legal, lleva 30 años siendo legal, con hijos colombianos, esposo colombiano, no me imagino para otras personas. Yo he hablado con venezolanos aquí en Colombia y me dicen que, por ejemplo, hay restricciones para contratar a otros venezolanos. Entonces hay una ley de cuotas para contratar exclusivamente colombianos, así sea un restaurante especializado en comida venezolana. El Estado colombiano debería cambiar esas cosas. Creo que el tema de las visas de residente especial está muy bien, pero si no les damos la oportunidad de prosperar, de valerse por sí mismos, pues no estamos resolviendo absolutamente nada. Simplemente estamos trasladando un problema. Y tampoco de salir, ¿no? Porque es decir, están atrapados acá, están atrapados sin poder vincularse al mercado laboral, sin poder irse a otro país. Sí. Por ejemplo, en Bucaramanga ya está sucediendo que, por ejemplo, estudiantes que tenían trabajos para pagar sus matrículas, por ejemplo, trabajando en bares, están viendo que los venezolanos les están quitando esos trabajos, porque hay gente que está contratando a venezolanos por 10.000 pesos el día, ¿no? Entonces se está viendo un fenómeno, es lo que pongo en el artículo, similar a lo que causó la frustración en Estados Unidos con sobre todo la migración latina, mexicana, que causó la elección de Trump. Y acá lo criticaron mucho los medios sin darse cuenta que exactamente lo mismo está pasando. Es decir, no estoy diciendo que la próxima elección va a ser igual a la de Estados Unidos, pero definitivamente va a ser un factor, si no en el 2018, eventualmente. Y otra cosa de lo que ustedes mencionaban, sí, uno ya llegar al punto de poder obtener una visa de trabajo para un venezolano es estar muy avanzado comparado a esta ola, o las personas, la gran mayoría de personas dentro de esta ola nueva de inmigración, porque para tener un permiso de trabajo, una visa, uno tiene que tener un pasaporte. Hablando con una vendedora ambulante venezolana en Barranquilla, realmente en Soledad Atlántico, nos decía, mire, la mayoría de las personas acá venezolanas, son casi todos los vendedores ambulantes en la zona en este momento,
y no tienen pasaporte. Y es más, entraron ilegalmente. Por eso es importante la cifra del norte de Santander, de 52 cruces ilegales por donde está pasando las personas. Entonces, cualquier cifra que dé el gobierno realmente no dimensiona las cifras, es decir, las dimensiones verdaderas de lo que está pasando, porque no tiene en cuenta la inmigración ilegal. Por otro lado, sí, está lo que mencionaba Vanessa del esfuerzo en conjunto con otros países que no se está dando, ¿no? O yo no lo he visto, y realmente es una situación que yo creo que va a llegar al punto crítico, porque en el sistema de salud, digamos, también está afectando el sistema de educación en Norte de Santander, solamente en los departamentos, en los municipios fronterizos, según el secretario de Fronteras, ya hay 2.000 niños venezolanos, ¿no? Y bueno, aparentemente el departamento está asumiendo los costos, pero si eso se incrementa drásticamente, ¿hasta qué punto el sistema público de educación puede resistir esa ola migratoria? Entonces, realmente son muchas preguntas, y me parece que en ese momento no está sobre la mesa en el debate nacional, porque todavía están debatiendo que si Maduro es un dictador o si no es un dictador. Eso es demasiado tarde. Es decir, lo que ha dicho Santos en contra de Maduro, las medidas que han tomado, si le dan refugio o no a Luis Ortega y este tipo de cosas, también, pero llegan demasiado tarde. Lo que ya tiene el país es una crisis real migratoria, y no veo que la estén enfrentando. Claro, sí, respecto a lo que mencionaba, yo en estos días me contaba una señora que todas las amigas de ella han despedido a sus empleadas del servicio y han contratado venezolanas, porque claro, les pagan 10.000 pesos el día, entonces sin duda sí es un problema. Y respecto a lo de que los políticos colombianos no están teniendo en cuenta, no es un tema que esté dentro del panorama político, yo quisiera preguntarte, Ángelo, ¿tú qué crees que se debe hacer? Es decir, ya hemos hecho un análisis, pero ¿qué medidas específicas deberían empezar a hablar los políticos acerca de eso? Porque claro, también hay que entender que son personas que no tienen un pasaporte, están muchos de manera ilegal, no son capital político para los políticos que, bueno, buscan es votos, entonces dicen, bueno, no me meto mucho con eso. ¿Qué medidas crees que se debería empezar a tener en cuenta? Yo creo que estas medidas de darles educación y salud pública son pañitos de agua tibia. Se necesita flexibilizar las leyes laborales de Colombia, se necesita integrarlos, es decir, que puedan acceder a un trabajo digno sin tener leyes de cuotas necesariamente, y que todo ese capital humano del que tú estabas hablando, Vanessa, pues sea captado por el país. Porque como dices tú, no solamente están viniendo vendedores ambulantes, sino vienen profesionales bastante capacitados, bastante aptos. Necesitamos integrarlos y necesitamos que produzcan, que paguen impuestos y pues que aporten a la seguridad social cuando lo necesiten. En Bucaramanga yo hablé con un traumatólogo de Valencia, con una especialización, que estaba vendiendo chicles en la calle. Entonces, realmente eso digamos, refleja la gravedad del asunto, que es una crisis realmente formidable, pienso yo. Y en cuanto al trabajo, en la alcaldía de Bucaramanga están haciendo sesiones de información para los venezolanos que están, yo pude estar en una, y una de las cosas que decían es que tenían personas que habían ido a la alcaldía a decir que querían contratar a 2 familias para cuidar 1 o 2 fincas, pero que tenían que ser legales, tenían que ser legalmente porque tenían que pagar la salud y por si había un accidente y no meterse en problemas en ese sentido. El problema, como hemos mencionado, es que la mayoría de esta gente, diría yo, no tiene una condición legal en Colombia, y por eso es que se da el otro fenómeno, que es el del empleo informal, y definitivamente sí están, digamos, ejerciendo una presión sobre los salarios de los colombianos, y sobre todo de los trabajos, digamos, más precarios, empezando, digamos, también se ve con la prostitución, ¿no? En Cúcuta varias personas dijeron que las prostitutas colombianas han sido desplazadas por prostitutas venezolanas. Entonces empieza, digamos, en esos sectores laborales, pero va mucho más allá. Entonces es una crisis real, y es decir, la pregunta es si va a ser un tema de la campaña del 2018, pero yo creo que sea cual sea el gobierno, tiene que llegar con una propuesta real para una política migratoria, no solamente para enfrentar esta crisis con Venezuela, sino en general, como dice Ángelo, para reformar todo el sistema migratorio, y también, como dice Ángelo, también creo que implica reformas al sistema laboral. Nosotros hicimos alguna vez un reportaje
en el Pan Am Post sobre la dificultad de certificar unos estudios en el extranjero. Si es difícil para nosotros como colombianos, ¿cómo será para un venezolano que no está acostumbrado con las leyes colombianas, con las exigencias colombianas? Yo creo que tenemos que flexibilizar eso. Creo que se debe apostillar mucho más fácil, creo que se debe legalizar mucho más fácil y convalidar pues muchísimo más fácil y mucho más barato. No, y ese es un punto esencial también, porque por ejemplo el problema del traumatólogo vendiendo chicles en Bucaramanga es que él podría, digamos, convalidar de alguna manera sus títulos, pero necesita una apostilla y es extremadamente difícil en Venezuela y le tocaría regresar, tampoco tiene los recursos. Entonces es indispensable flexibilizar toda esa burocracia innecesaria que hay para ingresar al mercado laboral. Digamos, antes, ese artículo que sacamos acerca de la convalidación de títulos, pues era grave para un porcentaje relativamente pequeño de colombianos que podían ir a estudiar en el exterior y volver, pero ahora es una cosa realmente urgente porque hay miles y miles de venezolanos que podrían trabajar en Colombia, en teoría, pero no pueden porque no tienen esos, digamos, esos sellos sobre unos papeles. Y esta burocracia está causando ahora o está contribuyendo a crear una, digamos, situación extremadamente difícil donde hay gente pasando hambre, en parte por culpa de estas trabas burocráticas. Claro, en ese sentido hay que llamar la atención sobre la migración, entendida en un contexto agradable y bueno y de libre mercado y de competencia. Pues lo que sucede es que es un plus. Es decir, podremos recordar, por ejemplo, lo que sucedió en Argentina en la época de todas las migraciones. Yo leí hace poco que en esa época Argentina tenía solamente 3 leyes para montar un negocio, y eran leyes estrictamente sobre el local. Es decir, como el local él tiene que tener una puerta de emergencia, una cosa así, pues. Pero cada quien podría hacer lo que quisiera y no tenían, por ejemplo, sistemas de salud, pero entre los mismos migrantes se apoyaban. Entonces se hacían, por ejemplo, la Sociedad de Ayuda de Italianos, y entre ellos mismos se ayudaban y los médicos se atendían y todo eso, pero se les dejaba entrar libremente, se les dejaba abrir empresas, se les dejaba vincularse. Creo que esa es la primera medida que se debe tener, y un poco empezar a prever que ya la gente va a empezar a decir, bueno, vienen a robarse la riqueza, cuando pues, un boom poblacional, sea porque aumenta la cantidad de niños o porque llega migración en unas condiciones buenas, pues debe ser visto como una oportunidad. Creo que el gobierno tiene que intentar aprovecharlo como debe ser. Y fíjate que no estamos hablando ni de sirios ni de chinos, sino gente que tiene una cultura. Todos son colombianos, porque muchos sí, se fueron. sí, pero incluso si son venezolanos compartimos la misma cultura prácticamente. Sí, no, un último punto relacionado a lo que ustedes decían, uno es, en Cúcuta sobre todo se ve cómo la sociedad civil está, por ejemplo, donando comida, hay ONGs que están trabajando, tratando de ayudarles a encontrar albergue, un lugar donde quedarse. Entonces eso es algo que a mí personalmente me impactó. No es que el gobierno local en Cúcuta esté necesariamente en contra de ellos, pero sí toma medidas que uno cuestiona cuál es el propósito. Por ejemplo, centralizar la donación de comida, es decir, poner multas si uno va perdón, a donar comida. La excusa es que se ha generado violencia. Por otro lado, los venezolanos dicen que la policía, por ejemplo, se ha portado bastante bien comparado a lo que ellos están acostumbrados en Venezuela. Entonces uno se pregunta si no habría otra manera de asegurarse que una donación de comida, por ejemplo, no termine en una riña, que no sea prohibiéndola y centralizándola, porque a mí me parece que ese proceso burocrático puede hacer que mucha gente se quede simplemente sin comer. El otro punto que quería tocar es el de la inmigración ilegal, porque si en Cúcuta o en Norte de Santander están esos 52 pasos ilegales que mencioné, si uno va ya a la costa, por ejemplo a Barranquilla, uno se encuentra que ningún venezolano de los que están en la calle, con los que yo hablé, entró por Cúcuta. Ellos entraron por Maicao, y si entraron por Maicao, me dijeron muchos ilegalmente, o puede ser en alguna cercanía en La Guajira. Entonces también se está viendo que la crisis se está viendo en Arauca. Entonces la frontera es gigantesca, es completamente porosa, y los datos que va a tener el gobierno, que puede tener el gobierno hoy en día, si los compartan o no, va a ser solamente de migración legal. Y yo diría que la gran cantidad de personas que están viniendo de Venezuela a Colombia en este momento son ilegales, o están pasando ilegalmente, de alguna manera informal.
Y el otro punto, ya para terminar, que también mencionamos en el artículo, es el fenómeno de los colombo-venezolanos, porque los colombo-venezolanos que tienen un pasaporte, una cédula, sí pueden entrar legalmente al país, es decir, no se considera inmigración, digamos, ilegal, obviamente. Tienen todos los derechos de usar el sistema de salud, sistema de educación, etcétera. Puede que sea una carga, dependiendo del caso, una carga adicional sobre este estado de bienestar que han construido los políticos colombianos, y eso es algo que tampoco se toca usualmente en las cifras, porque no son venezolanos. Si son venezolanos también colombianos con un pasaporte, entonces no entra dentro de estas estadísticas. Entonces ese es otro factor para tomar en cuenta. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts y ver todo nuestro material. Nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.